Hola chicos, los videos que voy a hacer de aquí en adelante, que serán tres, vamos a resolver algunos problemas de los que vienen a los finales de Simula, más que nada el caso de Montalvo, ¿no? Y bueno, que se verán para los próximos finales o para los sustitutorios que vienen, porque tanto los finales de este ciclo ya están hechos, ¿no? Y bueno, creo que dividiré todo esto en tres partes y esta sería la primera, ¿no? Estos pueden ser algunos problemas que ya han salido en algunos finales, algunos se repiten de videos anteriores, pero igual espero que les sirva, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, en la 2, ¿no? Calcula los parámetros P y D de un controlador para el sistema mostrado usando el método de Cyrus-Nichols. Bueno, acá tenemos todo esto. Acá está el P y D. Y como dice acá, ¿no? El método de Cyrus-Nichols no incluye el controlador al inicio del análisis. Por lo tanto, tenemos que la función de transferencia en lazo abierto, que es lo que tenemos que hacer primero, sería este bloque de acá, 10 sobre 0.2 por s más 1, por, como vemos, se multiplican esto de acá que está en paralelo, y entre ellos uno está sumando y uno restando, por lo tanto es 2 sobre 6 por s más 1, menos 1 sobre 2 por s más 1. Todo esto, bueno, por multiplicado con el bloque que está acá, que es e a la menos 0.1 por s, sobre 0.1 por s más 1. Ahora, resolviendo esto de acá, nos va saliendo esto. Resolviendo todo después poniéndolo en forma de que se pueda hallar por el método de Bode de relación de amplitudes y ángulo de fase más fácilmente. La función de transferencia de 10 por 1 sobre 0.2 por s más 1 por menos 2 por s más 1 por 1 sobre 6 por s más 1 por 1 sobre 2 por s más 1 por 1 sobre 0.1 por s más 1 por e a la menos 0.1 por s. Como vemos todo, tiene fácilmente fácilmente está en la tabla de relación de amplitudes y ángulos de fase. Tenemos para su ángulo de fase, para lo de Bode tenemos que igualar a menos 180. En este caso es 0, de lo que viene siendo la constante. Más arco tangente de menos 0.2 por W, más arco tangente de menos 2 por W, más arco tangente de menos 6 por W, más arco tangente de menos 2 por W, más arco tangente de menos 0.1 por W, menos 0.1 por W por 180 sobre pi. Ahora, de la tabla de ángulo de fase y relación de amplitudes, se tiene esto, ¿no? Y una vez que tenemos esto, tenemos igualdad. Acá le ponemos el ATAN 2, para lo que normalmente se ponen las calculadoras, pero acá no vemos ninguna algo tangente de una fracción, ¿no? En lo que puede ser menos sobre menos. Por lo tanto, no hay que hacerle ningún reajuste. Entonces, iterando, o sea, en la calculadora, tenemos que el W, o la frecuencia final, va a ser 0.5425 para un ángulo de fase que nos sale menos 179.997 o menos 180 en todo caso. Entonces, de la tabla de ángulo de fase y relación de amplitudes, la relación de amplitudes para la función de referencia en lazo abierto anteriormente es de 10 por 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 0.2 por w al cuadrado por raíz cuadrada de 1 más menos 2 por w al cuadrado por 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 6 por w al cuadrado por 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 2 por w al cuadrado por 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 0.1 por w al cuadrado por 1. Y bueno, acá tenemos que sustituir el W, entonces nos sale la relación de amplitudes es igual a 2.9153. Entonces el K último nos saldría, viene siendo 1 sobre la relación de amplitudes que obtenemos, que sería 0.343. El P último, como he dicho anteriormente, es 2 por pi sobre el W último, y esto es igual a esto. Por lo tanto, el PU sería 2 sobre pi sobre 0.5425, que es igual a 11.582. Ahora, para hallar los parámetros de Siegel-Nichols, del PID, el KC acuérdense que es 0.6 por KU, que nos saldría 0.2058. El tau I es igual al PU sobre 2, que sería 5.791. Y el tau D es PU sobre 8, que sería 1.448. Ok. Si me recuerdo, el problema lo he hecho anteriormente en un video, a ver si se lo acuerdo, ¿no? Ahora acá nos piden calcular los parámetros sugeridos para encontrar el PID, cuyo diagrama de Bode se muestra. Ahora esto es prácticamente lo mismo. Acá en diagrama de Bode, como vemos ya tenemos toda la representación de lo que está el ángulo de fase a menos 180, de las ecuaciones que tenemos, las líneas.
Por lo tanto, con eso podemos hallar el W, con eso la relación de amplitudes una vez que choca acá, y con eso el PU y el K último, ¿no? Vemos primero acá que supuestamente ya tenemos estas dos líneas hechas, que son las de las ecuaciones, ¿ya? Y primero se tiene este ángulo de fase que sería menos 180. Vemos dónde choca con la curva de la ecuación que sería acá. Y vemos esto que es 10 a la 0 que sería 1. Y esto que es 10 a la menos 1 que sería 0.1, ¿no? Vemos que acá es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Y llega cerca a 0.7, pero no llega a ser 0.7. Así que en promedio le ponemos 0.68, como vemos acá. Este es el valor de W, ¿no? De la frecuencia. Ahora, acá le hacemos la línea para arriba para tener la relación de amplitudes, que es lo que está en el gráfico de Bode. Y le ponemos a la izquierda para calcular cuál es, ¿no? Acá es igual 10 a la menos 1 y 10 a la 0. En este caso, el AR nos daría 0.1, 0.2 y chocaría casi justo exactamente en el 0.3. Por lo tanto, acá ponemos, ¿no? Para un ángulo de fase igual a menos 180, la frecuencia es 0.68 radianes sobre minuto y la relación de amplitudes es 0.3. Por lo tanto, el K último es 1 sobre la relación de amplitudes, es igual a 3.3333 hasta el infinito. El P último es 2pi sobre W último, y como este es igual a este, sería 0.68. Entonces el P último sería 9.24 minutos. Entonces ya tenemos estos dos y nos piden los parámetros P y D según Siegel-Nichols, que son Kc es igual a 0.6 por Ku, que es igual a 2, el tau I, que es igual a Pu sobre 2, que es igual a 4.62, y el tau D, que es igual a Pu sobre 8, que es igual a 1.155. Y ya tenemos resuelto este problema de acá, como vemos acá. Muy bien. Acá también tenemos otro problema gráfico que nos dice: la gráfica muestra la respuesta transitoria de un proceso ante una perturbación de tipo unitario. Obtenga el modelo de proceso por el método de la curva de reacción y calcule los parámetros de un controlador PID según el método de Siegel-Nichols. Ok, acá tenemos la curva de reacción. Este es un problema que también hice anteriormente. Acá tenemos que ver acá. De acá se ve la diferencial de B. Desde este punto hasta este punto, o sea, de donde está hasta el máximo de toda la curva, que es igual a 2.5 de la medida que tengamos acá. El tau D, que es desde donde comienza la curva hasta donde choca con la recta tangente que se tiene para hallar su pendiente, es el tau D, que en este caso son 6. Y donde se tiene toda la pendiente hasta chocar con el punto máximo donde llega la curva, que en este punto son 23.6, si mal no recuerdo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el modelo es, como ya he dicho anteriormente en otros videos, el G sub S, que es igual a Kp, por E a la menos tau D por S sobre tau por S más 1. Ok, de la gráfica que tenemos, el tau D, como he dicho anteriormente, tenemos que es igual a 6. El tau es igual a todo lo que está acá, el 23.6 menos el 6, ¿no? Que sería solamente lo que está acá adentro. Porque esto es 23.6 tomado desde acá y esto es 6 tomado desde acá. Y lo desde acá, ¿no? Por lo tanto, solamente lo que está acá sería 23.6 menos el 6. Entonces este valor es 17.6. La diferencial de B, como he dicho anteriormente, es 2.5. Y como es un strip unitario, lo que vemos acá, como dice acá, la diferencial de M va a ser igual a 1. Entonces, como anteriormente también hemos visto, el Kp es igual a la diferencial de B sobre diferencial de M, esto sería 2.5 sobre 1, que es igual a 2.5. Entonces, el G sub S de todo eso sería 2.5 por E a la menos 6 por S sobre 17.6 por S más 1. Tendremos acá, para el GS que tenemos, para separarlo, para poder ir los parámetros del controlador PID según Siegel-Nichols, por lo tanto tenemos que hacer también el BODE. Sería 2.5 por 1 sobre 17.6 por S más 1 por E a la menos 6 por S, ¿no? Todo esto separadamente se puede hacer la relación de amplitudes y el ángulo de fase. Vemos acá en la tabla, el ángulo de fase lo igualamos a menos 180, que es igual a 0, más arco tangente de menos 17.6 por W, menos 6 por W por 180 sobre pi.
Acá lo mismo, pero por la calculadora, y iterando nos sale que el W es igual a 0.29365, pero ángulo de fase similar es menos 180. Entonces, la relación de amplitudes que tenemos es igual a 2.5 por 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 17.6 por W al cuadrado por 1. Acá le ponemos el W es igual a 0.29365, lo sustituimos, y la relación de amplitudes va a ser 0.4749. Entonces, el K último sería 1 sobre la relación de amplitudes y sería 2.1057, ¿no? También el PV es 2 por pi sobre W último. El W nos saldría, bueno, es lo mismo, que llamamos acá. Y el P último nos saldría 21.397. Ahora con esto hacemos lo mismo para controlar el PID, las mismas fórmulas. Sería el K es igual a 1.26, el tau I sería 10.6985 y el tau D sería 2.6746. Ahora acá también es un gráfico, nos pide determine el máximo tiempo muerto adicional que puede soportar el proceso cuyo diagrama de Bode se muestra. Ok, tenemos acá un diagrama de Bode, igual que el anterior. A veces va a chocar con el menos 180. Y bueno, vamos a ver cómo es, ¿no? Ahora, el tiempo muerto adicional que se tiene, tau D, resulta ser de la siguiente ecuación, ¿no? Es el menos 180 menos el ángulo de fase con una relación de amplitudes que sería igual a 1, ¿no? En este caso sería menos tau D por W de la frecuencia que sale de una relación de amplitudes igual a 1 por 180 sobre pi. Esto es entendible desde la teoría, la verdad. Ahora, del diagrama de Bode, para una relación de amplitudes desigual a 1, tenemos que, en vez de hacerlo chocar acá abajo en menos 180, tenemos que hacerlo chocar acá arriba con relación de amplitudes es igual a 1, ¿no? Que es el 10 a la 0. Entonces acá lo chocamos y acá nos va a salir tanto el W, que sería 0.24, como el ángulo de fase cuando la relación de amplitudes es igual a 1, ¿no? Que acá nos sale aproximadamente menos 123.8 grados. Entonces, acá tenemos este ángulo de fase y esta frecuencia última. Entonces, en 1 le reemplazamos estos dos, sería menos 180 menos, menos 123.8 es igual a menos tau d, el tiempo muerto, por 0.24 por 180 sobre pi. Esto nos sale menos 56.2 es igual a menos 13.751 tau d. Entonces el tau d que nos queda sería 4.087. Este es el tiempo muerto adicional máximo que podemos tener, ¿no? Este ejercicio es más que nada es fácil si se aprende bien la teoría, si sabe la fórmula que tiene cada teoría, y vemos que tiene que ver más que nada relacionado con el margen de fase, más que nada. Ok, acá tenemos determinar los parámetros del controlador GC1 y GC2 usando el método Siegel-Nichols. Acá vemos es un controlador en cascada que creo que lo hemos hecho anteriormente en un problema, pero igual vamos a verlo acá. Tenemos el GC1 y el GC2, ¿no? Acá el GC2 es el interno, es el esclavo, y el GC1 es el principal, ¿no? El lazo interno lo tratamos primero con la función de transferencia en lazo cerrado. Tenemos el Kc por 2 sobre 0.5 por S más 1 sobre 1 más Kc por 2 sobre 0.5 por S más 1 por 1 sobre 0.25 por S más 1. Acá estos denominadores van a venir a multiplicar acá al 1 y vamos a sumar toda la sumatoria, sería esto, y después tendríamos que dividir esto de acá por esto de acá, que es lo único que se tiene. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría de esta forma, ¿no? 2 por Kc por 0.25 por S más 1 sobre 0.125 por S al cuadrado más 0.75 por S más 1 más 2 por Kc. Entonces, acá como tenemos que hacerlo de forma de que esto de acá sea más 1 al final, todo esto lo dividimos entre 1 más 2 por Kc, nos va a quedar así la función. Y entonces, en el denominador, como vemos acá, tiene la forma de uno que ya conocemos, que es tau al cuadrado por S al cuadrado, más 2 por Z por tau por S más 1. Entonces esto acá sería tau al cuadrado, que sería 0.125 sobre 1 más 2K por S,
Entonces tau sería 0 raíz cuadrada de 0.125 sobre raíz cuadrada de 1 más 2 por kc. Ok, entonces el 2 por z por tau sería 0.75 sobre 1 más 2 por kc. Como ya tenemos el valor de ese tau y el 2 es 2, sería 2 por z por raíz cuadrada de 0.125 sobre raíz cuadrada de 1 más 2 por kc es igual a 0.75 sobre 1 más 2 por kc. Simplemente lo pasamos acá a dividir y este 2 a dividir también. Y nos saldría que 2 por tau sería 0.75 sobre raíz cuadrada de 0.125 por 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 2 por kc, ¿no? Ahora acá consideramos, siempre se considera que lo que se quiere llegar con un controlador es que se tenga un asentamiento de un cuarto. Entonces para un asentamiento de un cuarto sabemos que el z tiene que ser 0.2155. Entonces el KC, en este caso, si acá le ponemos 21,55 por 2, sería 11.6123. Y este es el parámetro controlador del GC2, porque acá solamente importa que es un parámetro proporcional. Es en el mayor que importa que sea P y D, más que nada. Entonces, calculando el parámetro para el GC1, primero tenemos que calcular la función de transferencia de lazo cerrado del interno, que es lo que teníamos acá. Simplemente reemplazamos el valor de KC que tenemos y esto nos va a salir en esta función de transferencia en lazo cerrado, que sería 0.9587 por 0.25 por s por más 1 sobre 0.00516 por s al cuadrado más 0.031 por s más 1. Ahora, para el lazo externo se multiplica tanto esto por lo que está afuera, ¿no? Este lazo cerrado del 1 por 4 sobre 8 por s más 1 por 2.5 por s más 1 por L a menos 0.1 por s, como está acá. Entonces de este lazo abierto también se divide en lo que se quiere hallar, este valor de acá, y se hace por el método de Bode, que es relación de amplitudes y ángulos de fase. Acá se halla su ángulo de fase es igual a menos 180, su ángulo de fase sería todo esto. Iterando, este valor de acá nos saldría la frecuencia resultante del W sería 8.128.4. Entonces, nuevamente en la tabla hallamos la relación de amplitudes que nos sale toda esta función de interferencia en lazo abierto de acá. Saldría todo esto y reemplazando simplemente acá el W es igual a 8.1284, nos saldría la relación de amplitudes que es 0.009303. Como vemos es una relación muy buena. Entonces vemos que el K último nos saldría 1 sobre relación de amplitudes, que sería 107.4922. Entonces el PV nos saldría 2 por pi sobre W último, que también es fácil de hallar, nos saldría 0.773. Y el parámetro PI para el contador G1 nos saldría este valor de acá. Bueno, aunque está acá ya lo tendremos, ¿no? No importa que sea PI, si no recuerdo. No importa que puede ser P también, aunque acá le ponen PI. Pero para el parámetro PID del GC1, del control que sí queremos, sería KC es igual a 0.6 por Ku, sería 64.495. El tau I sería PU sobre 2, sería 0.3865. Y el tau D sería igual a PU sobre 8, sería 0.0966. Bueno, este también es el controlador 1, ¿no? Así que solamente sería KC y tau I. Pero con hallar el PID creo que es suficiente. Bueno, nos piden los controladores, así que está bien. Bueno, este ejercicio ya está resuelto, es fácil de hacer. Acá tenemos en el ejercicio número 11, hallar la última ganancia y el último periodo del proceso cuya función de interferencia en los abiertos se muestra, ¿no? Acá nos dicen 10 por s más 0.25 sobre s más 1 por s al cuadrado más s más 0.5 por s más 0.5, ¿no? Para dejar todo en función de lo que viene siendo el método de Bode para relación de amplitudes y ángulos de fase. Acuérdense que esto tiene que ser algo por s y todo tiene que sumar más 1, más 1, más 1, más 1 al final, ¿no? Así que para esto tenemos que dividir esto de acá entre 0.25, esto de acá entre 0.5 y esto de acá también entre 0.5.
La función de transferencia en lazo abierto sería esto de acá, pero con las divisiones que les he dicho, sería esto acá, ¿no? 10 por 0.25 por 4 por s más 1, s más 1 por 0.5 por 2 por s cuadrado más 2 por s más 1 por 0.5 por 2 por s más 1. Entonces la función de transferencia en lazo abierto sería 10 por 4 por s más 1 por 1 sobre s más 1 por 1 sobre 2 por s cuadrado por más 2 por s más 1 por 1 sobre 2 por s más 1. Ahora 0.25, no, 0.5 por 0.5 es 0.25, así que esos de acá se van y se van con esto. Tenemos todo esto que ya está en función de lo que podemos hallar por ángulo de fase y relación de amplitudes. Por lo tanto, el ángulo de fase le volamos a menos 180, que sería esta de acá. Es fácil de hacer con la tabla. Iterando nos saldría el W, que se vuela a 1.3812. Ya. Y para la relación de amplitudes tenemos esta función de acá, que también es fácil hallar con la tabla. Y simplemente sustituyendo el W de 1.3812, nos saldría la relación de amplitudes que se vuelve a 2.8415. Entonces, para la última ganancia que nos piden, sería 1 sobre la relación de amplitudes, que sería 0.3519, ¿no? Y el último periodo sería 2 sobre pi sobre W último. El W último es 1.3812. El último periodo es 2 por pi sobre 1.3812, que sería igual a 4.549. Entonces, estas de acá son las últimas ganancias. El último periodo es lo que normalmente se halla primero antes de hallar para un controlador PID por el método de Siegel-Nichols, así que es fácil de hallar. Tenemos la siguiente que nos dice, determina si el proceso mostrado es estable cuando se usa un controlador proporcional cuyo Kc es 1. Ok, nos dan el controlador que debe estar por acá, de este proceso, ¿no? Nos piden el Kc, bueno, la función de referencia en lazo abierto es Kc por todo lo que está acá, todos los bloques. En este caso, como el Kc es 1, simplemente sería toda la multiplicación de estos bloques por 1. Lo hallamos mediante Bode, por lo tanto tenemos la tabla de ángulo de fase y relación de amplitudes. Vemos que todo está en función de algo fácil de hallar, literalmente son ecuaciones primarias y cuadráticas. Por lo tanto sería 0 más arco tangente de menos 0.1 por W, más arco tangente de menos W, más arco tangente de menos W sobre 1 menos 9 por W cuadrado, más arco tangente de menos 0.5 por W, ¿no? El único problema que tendríamos es si esto de acá sería negativo sobre negativo. Para esto necesitaríamos un W que al cuadrado multiplicado por 9 sea mayor que 1. Y eso vamos a verlo mediante las iteraciones, ¿no? Iterando nos sale igualmente que para esta iteración de acá sería el W es igual a 0.416 para un ángulo de fase que es igual a menos 180 aproximadamente, ¿no? Podemos decir que esta es la respuesta correcta porque estamos usando el ATAM2 que se usa en las calculadoras, por lo tanto está bien. Entonces, aplicando esto a la relación de amplitudes, tenemos que, para aplicando acá, el W es igual a 0.416 a esta relación de amplitudes que se halla mediante las tablas. Tenemos que la relación de amplitudes es 1.2486. Y acuérdense que la relación de amplitudes es cuán grande es la amplitud siguiente respecto a la que está ahorita, ¿no? Por ejemplo, si esta amplitud es de 1, la siguiente relación de amplitudes, por ejemplo, si es 2, va a ser más grande. Si es 3, va a ser aún más grande respecto a la anterior. Si es menos de 1, por ejemplo, si esta es la amplitud inicial, va a ser más chiquita cada vez. Entonces la relación de amplitudes, para que sea estable, tiene que ser menor o igual que 1, que nada menor, ¿no? Pero vemos acá que es mayor que 1, cuando está en la frecuencia de menos 180 grados. Por lo tanto, el proceso que presentamos de acá es inestable. Acá tenemos otro problema de respuesta a la frecuencia. Calcule la ganancia de un controlador proporcional que produzca un margen de fase de 45 grados en el control de proceso, cuya función de transferencia en lazo abierto se muestra, ¿no? Sería 360 por L a menos 0.2 por S sobre 1.2 por S más 1 por 590 por S más 1. Esto acá creo que también ya lo hemos hecho, pero vamos a hacerla. Tenemos el margen de fase que nos dan que es igual a 45 grados. El margen de fase, acuérdense que es igual al ángulo de fase cuando la relación de amplitud es igual a 1 menos 180, que es lo que se tiene normalmente, ¿no?
Entonces tenemos que, haciendo este cálculo de acá, el margen de fase sería menos 135 grados. Entonces en la función de transferencia sin controlador tenemos el ángulo de fase es igual a arco tangente de menos 0.1 por W más arco tangente de menos 590 por W, por esto, menos 0.2 por W por 180 sobre pi. Esto debería ser igual a menos 135. Haciendo el ATAN de la calculadora y todo iterando, nos sale que el W es igual a 0.6453 para un ángulo de fase que es muy similar al menos 135, ¿no? Entonces, haciendo la función de interferencia no abierto con controlador, esta vez tenemos un KC acá. Y hacemos todo lo mismo. Aplicamos la función de interferencia en lazo abierto de todo esto, utilizando su relación de amplitudes 360 por kc por 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 1.2 al cuadrado por w al cuadrado, por 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 590 al cuadrado por w al cuadrado por 1. Reemplazando, la relación de amplitudes sería igual a 1 para un w que sería igual a 0.6453. Entonces 1 es igual a 360 por kc por 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 1.2 por cuadrado por 0.6453 al cuadrado por 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 590 al cuadrado por 0.6453 al cuadrado. Todo esto para el kc que nos resulta, ¿no? Y el kc que nos resulta de todo esto sería 1.3376. Y bueno, y creo que hasta acá lo dejamos, ya voy casi media hora. Esto sería la primera tanda de ejercicios para más o menos ver cómo son los ejercicios de los finales de lo que aplica Montalvo en sus finales de Simula. Y después vamos a continuar desde este punto, ¿no? Espero que les haya servido y gracias por ver. Espero que se puedan suscribir y darle like.